Cuando pensamos en el 9 de la historia del Barça, los nombres de Mariano Martín, César, Evaristo, Eulogio, Clan, Lineker, Salinas, Romario, Ronaldo, Cruyff, Eto'o o Luis Suárez aparecen en cualquier lista o reseña. Pero en los equipos inferiores del Barça también han surgido delanteros centros relevantes, aunque poco conocidos, que se han hinchado a marcar goles. Su ascenso y su permanencia en el primer equipo no ha sido nada sencilla por la competencia con los cracks citados. Y hoy, en este vídeo, os traemos una recopilación de los casos más sonados. Conocido como el hombre langosta, lo podemos considerar el primer crack mediático de la historia del Barça. Su fama traspasó barreras y fue el gran referente del Barça de la década de los años 20. Sumó 17 temporadas, 232 partidos oficiales y 184 goles con el Barça. Se formó 2 temporadas en los equipos inferiores del club y la curiosidad es que sus primeros años actuó de centrocampista y fue posteriormente cuando se destapó como un goleador formidable. Sami es un mito del Barça que tendría que ser adorado por todas las generaciones de culés por su contribución al Barça. Como jugador, entrenador y secretario técnico, el autor del primer gol del Barça en la Liga en febrero de 1929 combinaba el fútbol con el trabajo de electricista. Jugó 2 años en los juveniles del Barça y se consolidó durante 12 temporadas en el primer equipo barcelonista. Marcó 29 goles oficiales en 122 partidos jugados. El delantero de centro de Gavà jugó en la cantera del Barça entre 1945 y 1950 y curiosamente formó parte del España Industrial y el Condal entre 1954 y 1958 después de haber jugado con el primer equipo del Barça, el Real Madrid, Osasuna, Sabadell y Lleida. Con el primer equipo sumó 22 goles en 66 partidos. Durante los últimos años ha sido conocido por su labor en la agrupación Barça Jugadors. Se formó durante 7 años en los equipos inferiores del Barça y llegó a formar parte de la plantilla del primer equipo durante 6 temporadas. Sumó 10 goles en 74 partidos oficiales con el Barça. Acabó su carrera en el Elche y el Levante. De su paso por el Barça el momento más recordado es su gol al Valencia en la final de la Copa de la temporada 1970-71. El de Palafrugell es uno de los delanteros surgidos en la cantera del Barça más controvertidos. Podía jugar de interior o falso, 9, y entusiasmaba por su clase pero desesperaba por su indolencia y falta de intensidad. Jugó en el juvenil, Barça Amateur y Condal entre 1964 y 1966. Se mantuvo 10 temporadas en el primer equipo aunque solo pudo jugar 118 partidos oficiales en los que anotó 24 goles. Curiosamente, marcó 66 goles en 123 partidos amistosos jugados con el Barça. Antonio García Ramos, conocido como Ruski, jugó en el Barça Amateur y Barça Athletic 4 temporadas en los primeros años de la década de los 70. En el Barça apenas marcó un gol en sus escasas apariciones con el primer equipo, pero en el Valladolid marcó 66 goles oficiales entre 1976 y 1984. Su mejor temporada fue en el curso 76-77 marcando 18 goles en un equipo dirigido por el ex blaugrana Lluís Aloy y compartiendo vestuario con viejos conocidos del barcelonismo como Chus Landaburu o Pepe Moré. Procedente del Igualada, jugó 2 temporadas en el fútbol base del Barça. Solo jugó 2 partidos con el primer equipo pero llegó a ser internacional gracias a sus brillantes cifras con el Oviedo. Delantero centro clásico con un gran remate de cabeza, llegó a marcar 132 goles con el Oviedo, disputando 303 partidos. Además del Elche, Hércules y Murcia, jugó una temporada en el Atlético de Madrid. Con la selección española sumó 6 goles en 6 partidos con la Roja. El de Mataró es uno de los 9 de la Masía con mayor participación con el primer equipo. En 8 temporadas sumó 92 partidos oficiales y 20 goles. Fue 3 veces internacional con España. Descubierto por Jaume Oliver del Juventus de Mataró, jugó en las categorías inferiores del Barça entre 1978 y 1983. Acabó su carrera en el Murcia. Fue bautizado como Rambo, Clos por su espíritu luchador y guerrillero. Fue un referente de la cantera del Barça de los 80 con Carrasco, Calderé y Rojo. Este delantero zurdo de origen danés y madre española jugó en los equipos inferiores del Barça entre 1991 y 1993.
La competencia con delanteros como Salinas o Stoichkov provocó que Cruyff no contara con él, pero curiosamente, debutó y marcó con la selección española siendo jugador del Barça B. Fue cedido a equipos como el Sporting, Racing, Oviedo y Villarreal y llegó a ser el máximo goleador de la Bundesliga con el Bochum. Javi Moreno se formó en el fútbol base del Barça, 1990 a 1996, y llegó hasta el Barça C y Barça B. Compañero de generación con Quique Cárcel, coincidió también con la quinta del Mini. De la Peña, Celades, Ruye, Belamazán, Quique Álvarez y Juan Carlos Moreno. Era un ariete muy potente, rápido y con una buena zurda. Explotó en el Alavés, subcampeón de la UEFA en el curso 2000 a 2001, y lo fichó el Milan como una gran estrella. Después de no triunfar en el Calcio, recaló en el Atlético de Madrid y el Bolton, entre otros. Es uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol base del Barça. Era un delantero muy hábil y certero de cara al gol. Se hinchó a marcar goles en todas las categorías inferiores blaugrana, a pesar de que tuvo un paréntesis en la DAM, 1997 a 1999. Pese a ello, sumó 9 temporadas en la cantera barcelonista. Debutó de la mano de Rijkaard, pero solo pudo sumar 10 partidos oficiales con el primer equipo. A nivel profesional destacó en el Zaragoza, Betis, Español y Levante, y llegó a ser internacional formando parte de la España campeona de la Eurocopa del 2008. Llegó a la cantera del Barça como infantil y fue escalando equipos durante 8 temporadas hasta debutar con el primer equipo con Rijkaard de entrenador. Coincidió con Messi en el juvenil, a que dirigía Juan Carlos Pérez Rojo. Su perfil como delantero muy físico con un remate de cabeza soberbio le permitió triunfar en el Osasuna, Alcorcón y Deportivo de La Coruña. Anotó 94 goles entre Primera, Segunda A y Segunda B. Entre el fútbol base y el primer equipo sumó 12 temporadas de blaugrana. Dejó huella por su clase y eficacia rematadora. Es el máximo goleador del Barça en las categorías inferiores del club, donde empezó como benjamín. Con el primer equipo participó en 166 partidos y pudo marcar 41 goles. Su carrera es extraordinaria, habiendo jugado en Italia en la Roma y Milán, en los Países Bajos en el Ajax, en Inglaterra en el Stoke City, en Alemania el Mainz 05, en Canadá en el Montreal Impact y Japón en el Vissel Kobe. Además del Barça, en la liga jugó con el Alavés. Es seguramente el 9 formado en la Masía más popular. El delantero centro argentino llegó siendo cadete a la Masía procedente del vecindario. En el Barça sobresalió por su poderío e imponente remate de cabeza. Su carácter complicado dificultó que pasase del juvenil A. En Italia triunfó por todo lo alto en la Sampdoria y sobre todo en el Inter, en el que llegó a ser el capo canonieri. Después de 7 temporadas en la Serie A, jugó en el PSG 4 temporadas antes de recalar en el Galatasaray turco. Es curioso que sin llegar ni tan siquiera a debutar con el primer equipo del Barça es probablemente el delantero centro de la Masía más reputado del siglo XXI. Albert Puig lo descubrió del Rayo de Majadahonda en la cantera del Barça, deslumbró tanto con los dos equipos juveniles como con el Barça B. Su golazo en la final de la Youth League le elevó a los altares. Empezó bien su etapa en el primer equipo del Barça, pero la competencia con el tridente Messi, Suárez, Neymar fue muy difícil de sobrellevar. En el Sevilla, Valencia, Getafe y Las Palmas ha demostrado que su zurda es muy especial. Un goleador que además ofrece sacrificio y compromiso defensivo. El canario soñaba con seguir los pasos de Pedro Rodríguez y consiguió destacar en todos los equipos inferiores del Barça, desde el infantil hasta el primer equipo. Con Luis Enrique debutó en un Barça que tenía a Messi, Suárez y Neymar arriba. Es todo un trotamundos que ha jugado en todos estos clubes: Málaga, Everton, Sevilla, Real Sociedad, Valladolid, Huesca, Getafe y Las Palmas. El valenciano es uno de los 9 más técnicos que se han formado en el fútbol formativo blaugrana. Desde el infantil B hasta el primer equipo, Abel Ruiz engañaba por su físico imponente, ya que siempre ha destacado más por su finura y elegancia que por su contundencia. Con los goles que ha marcado en Portugal con el Braga ha llegado a ser internacional absoluto con España. El delantero centro de origen paraguayo llegó al Barça en edad cadete procedente de la Blanca Subur de Sitges. De blaugrana destacó por su potencia y olfato goleador, cualidades que convencieron a la Roma para ficharlo. Betis, Sporting, Genoa o Sassuolo han sido los destinos de este killer.